Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen en este conversatorio central de hoy día, organizado dentro del marco del Congreso Pre-Alas Perú 2022 hacia el 33 Congreso Internacional Alas México. Mi agradecimiento especial en nombre de la Presidencia, del Comité Directivo y del Consejo Consultivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, a cada uno de ustedes que participan hoy en el evento, a César Bazán, a Donka Tazanova, a Jorge Duárez, a Rafael Homer, por acompañarnos hoy en este conversatorio tan importante. Movimientos sociales, poder, descolonialidad, interculturalidad e institucionalidades en América Latina. El mundo se sacude en una crisis profunda, en una transición histórica marcada no solamente por la transibilidad del unipoder o la unipolaridad al multipoder, ¿no? A la multipolaridad, pero en un marco no solamente el cambio científico técnico de la tercera o cuarta revolución industrial, sino que en el marco de profundas transformaciones de las estructuras sociales y de los movimientos sociales. He ahí la importancia de este conversatorio de hoy, porque cada uno de nuestros expositores nos van a dar diferentes miradas y facetas de estas transformaciones. Quiero agradecerle justamente a cada uno de los ponentes por su apoyo y su participación en el marco de nuestro Pre-Alas Perú. Este conversatorio es el de los más jóvenes de nuestro Alas Perú. También a Donca, nuestro agradecimiento a Colombia, ¿no? Entonces, vamos a tener un conversatorio que va a pasar por dos fases. Una primera parte, cada uno de los ponentes nos va a presentar en 10, 15 minutos su problemática elegida y después vamos a conversar con todos ellos y recoger algunas de las preguntas o preocupaciones también de cada uno de los que nos siguen a través de todos los medios. César Bazán, te dejamos en el uso de la palabra, coordinador justamente del área sociojurídica en ALAS, también en la Asociación Latinoamericana en el Congreso de México. César, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ríos, y muchas gracias a todos y a todas que están presenciando esta sesión y a mis colegas que están también de panelistas aquí. Bueno, yo voy a presentar algunas ideas en torno a la actuación del sistema de justicia en un conflicto social concreto, pero que me llevan y nos llevan a un grupo de, bueno, un par de personas que hemos estado pensando esto, a reflexionar además sobre la colonialidad, o mejor dicho, la paracolonialidad de empresas y capitales estatales chinos en América Latina. Concretamente yo voy a hablar de un conflicto social que está vigente y actual. De hecho, el día de ayer en Apurímac, en Cotabambas, en Fuerabamba, hubo un nuevo enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, actores sociales, comuneros en este caso. Y entonces es una situación que se reitera y se reitera, mostrando que digamos, un estudio de caso concreto como el que yo he hecho, de una protesta concreta, tiene continuidad como lo tiene el análisis de la colonialidad del poder y de los autoritarismos neoliberales. Entonces, bueno, yo he hecho una mirada, yo voy a plantearles algunas ideas en torno a la protesta que hubo en Las Bambas, en Apurímac, perdón, en septiembre del 2015, y concerniente especialmente a la actuación del sistema de justicia. Desde una mirada sociojurídica vamos a aproximarnos a ese conflicto y después voy a hablarles un poco más del espacio económico sino-peruano y además del concepto de paracolonialidad que creo que se pueden derivar de esto concretamente que estudié. Bueno, el septiembre del 2015 sucedió una protesta social
alrededor del campamento minero de la empresa china Las Bambas, del consorcio chino Las Bambas. Las Bambas tiene digamos, Las Bambas es la segunda mina de cobre más importante en el Perú. Es una de las minas más importantes en el segundo país productor de cobre, exportador de cobre a nivel mundial. El primero es Chile, el tercero es China, que con sus inversiones en América Latina y en otros lados, potenció a los otros países y se colocó a sí misma en tercer lugar, pero básicamente el cobre que sale de aquí se va para allá, alimentando la economía y las dinámicas globales de producción de capital y de circulación del cobre, ¿no? Y claro, entonces un conflicto social concreto en septiembre de 2015 en una región quechua como Cotabambas, tiene entrelazamientos globales. Está vinculado con, digamos, con China, porque digamos, Las Bambas es de capitales chinos, pero a su vez la principal empresa que conforma ese consorcio está inscrita en Australia, en Melbourne, y cotiza en al menos 2 bolsas en diferentes lugares del mundo. Y además el cobre que se lleva a China está aportando constantemente transformado a la economía mundial, primero los países que están alrededor, y luego como quinto país hacia donde nos exporta el cobre, Alemania y luego Estados Unidos también en ese mismo mapa. Entonces un conflicto social concreto tiene estos entrelazamientos globales. Y considerando esos entrelazamientos globales, se podría leer esta situación desde una perspectiva de sistema mundo, de cómo todo está interrelacionado y además cómo hay unas relaciones, utilizando ya una aproximación de colonial, racializadas en la repartición del poder a nivel global, donde el sur mantiene desde épocas coloniales su papel de exportador de materias primas, ¿no? De hecho, si uno mira el mapa de las principales exportaciones de América Latina, la principal exportación de América Latina de Perú es el cobre, la de Chile es el cobre, luego tenemos petróleo, entonces casi siempre son productos no procesados, no manufacturados, sino materias primas. Bueno, en ese contexto sucede ese conflicto concretamente, ¿no? Con una población quechua racializada, una empresa que no proviene del norte global, pero que está vinculada a, pero que es una empresa digamos, si queremos utilizar la terminología de los estudios imperiales, un imperio diferente, ¿no? El imperio chino. Pero se replican y se repiten prácticas coloniales en ejercicio del poder, al menos del poder coercitivo que tiene el Estado. Y ahí está concretamente mi aproximación principal, que es de estudios sociojurídicos, porque lo que yo estudio, o lo que me interesa, digamos, dentro de todo este marco global, es entender cómo funciona el sistema de justicia, o cómo se reproducen relaciones de colonialidad del poder dentro del sistema de justicia, en la policía, en los jueces, en los fiscales, en los abogados, en las abogadas, la procuraduría, etc. Y este conflicto social, al menos el de la protesta de septiembre de 2015, yo creo que ahora también podría servir para estudiar eso, ¿no? En septiembre de 2015, bueno, se enfrentó lo de septiembre de 2015 fue una protesta grande, una protesta con miles de comuneros de varias organizaciones, de varias comunidades que se organizaron, empresarios locales de ahí de Cotabambas, pero concretamente de Chalhuahuacho, y de diferentes localidades, ¿no? Y además gente que no se sentía parte del área de influencia, afirmando que era parte del área de influencia también, y se reclamaban diversas cosas. Era una protesta con diversos temas. No había un no claro a la minería como sí había habido en Conga unos años antes, sino que se planteaban que la empresa cumpliese unos determinados compromisos. Y bueno, ese conflicto llevó a una protesta masiva en septiembre, que el 28 de septiembre avanzó, escaló a un nivel en el que hubo 3 personas fallecidas, bastantes personas heridas, incontables, pues no se lleva registro de policías heridos también, y finalmente una serie de procesos, investigaciones y actuaciones judiciales, fiscales, policiales,
en las que yo creo se reproduce la colonialidad del poder, en el siguiente sentido. En primer lugar, hay una utilización, una parcialización, la creación de un escenario de parcialidad por parte de la policía a favor de la empresa minera y en contra de los manifestantes. Manifestantes, claro, y utilizando criterios del análisis colonial, manifestantes racializados, además, ¿no? Manifestantes quechuas que además son racializados, para defender capitales que alimentan el funcionamiento de la economía global. ¿Y cómo se genera este escenario de parcialidad? Se genera en primer lugar a través de la firma de convenios. La policía está autorizada a firmar convenios, legalmente está autorizada a firmar convenios con empresas. Y entonces en el caso de las Bambas, desde el 2012, antes de que fuese incluso una empresa china, existían convenios de protección y de seguridad para la empresa. Y en el caso concreto, desde la protesta de septiembre de 2015, un mes antes se había firmado nuevamente el convenio. Y los policías recibían una paga de la empresa minera, tenían que cumplir su servicio con implementos de policía como policías, y además tenían en el campamento minero donde resguardarse, un espacio donde dejar sus armas, un espacio donde dormir, comer, etcétera, y además de seguros, además de la remuneración, además del pago concreto, seguros, el seguro de salud, seguro de accidentes. Se va construyendo un escenario de parcialidad que en la protesta concreta se verifica. Es decir, cuando sucede el enfrentamiento, digamos, los días previos al enfrentamiento, cuando sucede ya el enfrentamiento, la policía trabaja de la mano con la empresa minera. En los testimonios que se pueden analizar en la investigación fiscal, se puede observar que policías afirman que se movilizaban en los autos de la empresa minera de un lugar a otro en la zona de operaciones, y que además, digamos, ex policías contratados por la empresa transmitían órdenes para que la policía pudiese actuar. Además de eso, claro, tenían su local y su centro médico dentro de las instalaciones de la empresa minera, y había una serie de elementos que generaban cierta identidad, a pesar de que, al menos legalmente establecida, la policía es protectora de los derechos ciudadanos. Y ahí voy a otro punto, que es concretamente el plan de operaciones, porque la policía no actúa, digamos, la policía tiene que elaborar un plan de operaciones. En el plan de operaciones que elaboró la policía para esa ocasión, se establecen actores, fuerzas amigas y fuerzas adversas. Y claro, entre las fuerzas adversas estaban los manifestantes, se encontraban también las ONGs en ese momento, infiltrados terroristas, construyendo allí una división entre amigos y enemigos, a fuerzas adversas y fuerzas rivales, y construyendo al sujeto manifestante, sujeto indígena, como un sujeto rival. Y en el peor de los casos, además, de acuerdo al plan de operaciones, había que investigar para saber si eran terroristas, si habían terroristas infiltrados. En el peor de los casos, se le calificaba además como sujeto terrorista, ¿no? Y eso en nuestra historia nacional, eso es básicamente deshumanizar al sujeto para poder violar sus derechos. Y entonces, claro, la ciudadanía allí, se le despojaba de ciudadanía a los manifestantes para poder ejercer cierta violencia letal que se dio en esa protesta concreta. Digamos, en la protesta concreta murieron 3 manifestantes con armas de fuego, y los policías cargaban armas de fuego. No se pudo verificar que los manifestantes las tuviesen, pero sí que la policía portaba. Luego, claro, esta violencia física tomó forma de violencia a través de los papeles y las investigaciones, en las que se criminaliza a los manifestantes. Se les acusa de una serie de delitos que a lo largo de los años han sido cambiados en el sentido de endurecer y criminalizar a los y las manifestantes. Es decir, no es una cosa solamente de la actuación policial concreta, sino que es una tendencia que se va
forjando junto con, digamos, que encuadra bastante bien en la idea del autoritarismo neoliberal, en el sentido que se utiliza el Estado, que el neoliberalismo utiliza el Estado para poder proteger su capital y proteger sus inversiones. En ese sentido, claro, se le acusaba de una serie de delitos a los y las manifestantes, se les investigó durante mucho tiempo, se le dictó prisión preventiva incluso a dos de ellos, a dos manifestantes pasaron 6 meses en la cárcel de Cusco, a través, digamos, mediante acusaciones que la policía sustentaba, que el fiscal lideraba y que finalmente los jueces y las juezas ratificaban. Entonces hay ahí un asunto de parcialización que se expande también hacia los otros actores del sistema de justicia. Y que a su vez, cuando analizamos las investigaciones sobre las personas que fueron asesinadas, muertas allí, vemos por otro lado entrampamiento, vemos por otro lado que los procesos no avanzan, se detienen, y finalmente la impunidad, la impunidad es la marca distintiva. Bueno, en ese sentido, hay, creo yo, una reproducción, o sea, una expresión de la colonialidad del poder en los actores y las actoras del sistema de justicia para favorecer capitales chinos. Y eso, claro, nos lleva a un punto final. Estoy fuera de los 10 minutos, estoy acercándome a los 15 minutos, de algunas ideas, para decir un par de cositas simplemente sobre la paracolonialidad, ¿no? Porque tenemos que este sistema colonial de protección, digamos, este sistema colonial que describe Quijano, que describen los autores decoloniales, tiene dificultades para explicar qué pasa con China. Y China se monta, al menos los capitales chinos se montan en digamos, en estos patrones de la colonialidad del poder para sustentar y para continuar y para facilitar el ejercicio del extractivismo. Entonces, este fenómeno podría ser denominado como un fenómeno paracolonial, donde se utilizan estos patrones, o los decoloniales no usan la palabra estructura, ¿no? Pero utilizan estos patrones para servirse y continuar un modelo de extractivismo que, claro, por otro lado rompe o quiebra la idea de un imperio dominante o del norte global como imperio dominante, permitiendo que otros actores globales aparezcan en este mundo multipolar, pero manteniendo relaciones de dominación y manteniendo relaciones de jerarquización, incluso racial de las personas, e instrumentando además al Estado para esos intereses y esos capitales. Bueno, hasta ahí son los 15 minutos, yo paro ahí y luego podemos continuar conversando. Muchas gracias, César, por tu exactitud. Y bueno, también qué interesante también tu análisis a profundidad que has desarrollado. Bueno, enseguida vamos a presentar a la colega Donka Atazanova, ¿no? Ella está haciendo sus doctorados ahorita en Lovaina, es profesora de la Universidad Nacional justamente Colombia, con estudios de maestría en estudios internacionales contemporáneos, justamente en la Universidad Externado de Colombia. Donka, bueno, te dejamos en el uso de la palabra para tu presentación de tu ponencia. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. También se me olvidó ponértelo ahí, pero digámoslo por hecho que ahí fue donde nos conocimos. Yo soy una de las copresidentas de la Asociación Colombiana de Sociología. Y bueno, también vinimos de la semana antes de Semana Santa a organizar nuestro Prealas aquí en Colombia también. Entonces, muy chévere poder participar también de este evento que ustedes están organizando en Perú. Entonces, quería, digamos, aprovechando que hoy en Colombia estamos justamente cumpliendo un año de lo que fue el estallido social del año 2021, el 28 de abril,
fue justamente la fecha que el año pasado se pusieron las distintas organizaciones, movimientos, colectivos, iniciativas sociales en la ciudad para una protesta que estaba muy basada inicialmente en, digamos, intentar rechazar algunas medidas de gobierno, principalmente en temas de reforma tributaria y de intervenciones militares en algunas regiones, digamos, del país, más que todo en la parte amazónica. Sin embargo, pues se convirtió nuevamente, al igual como nos ocurrió en el año 2019, en el año 2020, a pesar de la pandemia, se convirtió en un estallido social que duró más de 4 meses activo y que sin duda sacudió el país y trascendió mucho más allá de, digamos, de lo que podría entenderse como el sector organizado del movimiento social en el país. Entonces quería, aprovechando justamente esta fecha, que esta intervención y esta ponencia, que además es un artículo que escribí junto con otras personas con las que trabajamos e investigamos juntas, quería aprovechar un poco para presentarles algunas reflexiones que analizamos como importantes y como, digamos, diferenciales. Ay, en el marco, creo que Yolanda tiene el micrófono abierto, en el marco de lo que está ocurriendo en Colombia y de esta manera, digamos, aportar también elementos para la comprensión y el análisis del movimiento de la movilización social, más que los movimientos sociales solamente en toda América Latina, ya que creo que Perú, Chile, sin duda Argentina hace un tiempo corto, estamos, digamos, somos sociedades que estamos sacudidas por la movilización social porque estamos transformándonos, estamos cambiando y creo que la movilización social intensiva es justamente una de las maneras como esto se expresa, ¿no? Entonces, rápidamente voy a proceder un poco como a presentarles algunos elementos digamos que me parecen significativos de lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 3 años, ¿cierto? En primer lugar, es importante mencionar que en Colombia existe un tejido organizativo muy sólido de procesos, movimientos, organizaciones, iniciativas sociales. Vamos, al igual que en muchos de nuestros países latinoamericanos ocurre esto, y es que es una sociedad donde, entre otras dificultades, pues la gestión del Estado ha sido una gestión absolutamente deficiente y absolutamente, digamos, corrupta en términos de que el Estado ha sido visto como una cantera de recursos para las élites. En Colombia no hemos desarrollado una economía productiva, digamos, legal contundente. Tenemos unas élites que se han alimentado, digamos, de extraer los recursos del Estado, de despojarlos de recursos públicos durante más de 200 años. Nunca hemos tenido un gobierno alternativo, distinto, plural, ¿no? Siempre, digamos, poco las mismas 40 familias, 45 familias han sido quienes han liderado los destinos políticos del país. Y esto ha hecho que, por una parte, se genere una indignación y una, digamos, oposición y una confrontación permanente en términos de la necesidad de abrir el escenario democrático. Esa confrontación, oposición, ha ocurrido de diversas maneras, desde la vía armada, la vía de la movilización, la organización política, la búsqueda de llegar a los gobiernos de manera formal, etcétera, etcétera. Digamos, muchas maneras se han intentado, pero también esta ausencia de capacidad del Estado de realmente responder a las necesidades sociales en el país, pues ha hecho que también tengamos un tejido muy denso, no solamente de carácter político que explora, digamos, la posibilidad de abrir y ampliar la democracia, sino un tejido social que está dedicado realmente a la gestión de la vida cotidiana de las comunidades en los distintos territorios del país. Y esto hace que nuestro tejido organizativo es un tejido muy denso, ¿no? Que atraviesa la cotidianidad de la sociedad, que atraviesa las capacidades de la gente de construir su vida, porque, por otro lado, digamos, no opera. Esto lo digo porque, digamos, durante los últimos 50 años ha habido en el país un estallido de la capacidad de movilización muy fuerte. Vamos, el movimiento social colombiano unificadamente ha tenido la capacidad de colocar más de 250.000 personas en la última década en cada uno de los paros o movilizaciones o protestas grandes nacionales que se hacen. O sea, un poco siempre lo decimos, tenemos la capacidad de tener 250.000 personas en calles, carreteras, barricadas, bloqueos, y esto ha sido contundente a nivel latinoamericano y a nivel país. Sin embargo,
también se construyó, digamos, un formato de la movilización social muy protagonizado por estos actores ya organizados, muy protagonizado por, digamos, los actores políticos de la oposición y de la confrontación con el régimen, digamos, tradicional del statu quo en Colombia. Y parte de lo que nos ha ocurrido en los últimos 3 años es un tipo de movilización distinta, ¿no? Un tipo de movilización muy protagonizada y muy liderada desde la ciudadanía, desde la gente del común, desde otras formas de organización que son de pronto estas más cotidianas del tejido social comunitario de base, que no necesariamente han tenido hasta el momento unas vocerías políticas, y esto es un cambio, digámoslo así, muy interesante. También me parece clave señalar que este proceso de movilización que ha estallado en los últimos 3 años de manera contundente y casi que universal, entre mil comillas, en el país, me refiero a que ha llegado a todos los rincones del país, no importa si son de carácter rural, si son de carácter urbano, si son jóvenes, si son adultos, si son clase media, clase popular, digamos que ha logrado contagiar a gran parte de la sociedad colombiana en los últimos 3 años, creo yo, obedece a un ciclo de más de 10 años de trabajo y acontecimientos y procesos que se vienen desarrollando en el país, que yo creo que inicia con las movilizaciones del movimiento estudiantil hace exactamente 10 años, un poco más ya, en los años 2011, bueno, realmente un poco antes, en los años 2008 y demás, se genera lo que llamamos la minga social y comunitaria, ¿cierto? Que es una de las maneras de responder a lo que significó este gobierno de derecha, digamos, de Álvaro Uribe, que, digamos, fue muy contundente en términos de represión, en términos de corrupción, en términos, digamos, de justamente antier, la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, mostró los testimonios de los militares que confesaron por fin que en más de 6.000 casos, digamos, se declararon culpables de haber disfrazado a campesinos y campesinas para hacerlos pasar como guerrilleros y de esta manera, digamos, contar bajas en medio de la dinámica de la guerra. Todo esto ocurrió durante ese gobierno, digamos, son hechos absolutamente aberrantes. Y ese gobierno generó obviamente un estallido social impresionante, pero algo que inició este cambio fue la minga social y comunitaria en el año 2008, que convocó a diversos actores sociales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento juvenil, estudiantil, de mujeres, e hizo un gran recorrido por el país un poco diciendo, tenemos que irnos preparando para pasar de la resistencia al poder, tenemos que irnos preparando para no dejar pasar lo que nos están intentando obligar que suceda en este país y para irnos juntando de las manos, ¿no? Porque nuestro movimiento social también ha sido un poco fragmentado y a construir agendas comunes. Yo creo que ahí hay un pilar, digamos, que empieza a marcar una lógica distinta en la capacidad de movilización en Colombia. Luego, en el año 2011, tenemos estos movimientos estudiantiles que sacuden todas las universidades del país en torno a temas de reforma tributaria y reforma universitaria y logran salir del marco de las movilizaciones tradicionales de las organizaciones estudiantiles para, digamos, irse a contagiar al país entero y a solidarizar el país entero con las causas del movimiento estudiantil, que es muy importante. Y aquí hago un paréntesis porque aquí, como en muchos países de América Latina, la protesta social ha sido absolutamente estigmatizada, ¿no? Aquí un poco con mayor razón porque la presencia de actores armados hasta, digamos, en nuestro contexto de confrontación política, de las guerrillas insurgentes que en este país han tenido muchísimo protagonismo, hace que siempre la protesta social se estigmatice y se, digamos, ligue a esto, y esto casi que la deslegitima un poco a nivel social, o ese ha sido el resultado. A partir del año 2008 y 2011 empezó a crearse esto que yo llamo como una transformación en el sentido común colombiano, y es que empezó a volverse a crear simpatía que se había perdido a punta de represión muy fuerte desde los años 80, una simpatía nuevamente hacia la movilización social, hacia la lucha callejera, hacia la beligerancia, digamos, expresada desde lo social, no de manera, digamos, insurgente plenamente, y esto fue generando un sentido común, digamos, a favor de la movilización y de la lucha beligerante, que sin duda se ha consolidado en los últimos 3 años. Luego, el inicio del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, la guerrilla más grande y antigua de América Latina, sin duda también significó una atención de la gente, de la sociedad entera, en torno a qué significa negociar la paz, qué significa construir acuerdos, qué significa cesar una guerra, y si bien se perdió el referendo, el plebiscito por la paz, por un mínimo del 2%, digamos, donde el sí perdió contra el no, digamos, se logró que este acuerdo se firmara, y esto también fue aportando, ¿cierto?, a la movilización social, y a partir de allí, justamente cuando se intenta tumbar el acuerdo de paz, sale a las calles una gran expresión social
muy multicolor, muy diversa, muy plural, que en torno a la defensa de la paz, no solo de los acuerdos específicos, sino de la posibilidad, digamos, de dar la vuelta a la página y la historia de Colombia, que ha girado en torno a la guerra durante décadas y décadas completas, siglos uno diría, ¿cierto? Se empieza a seguir consolidando este sentido común de transformación, de necesidades de cambio, que en los últimos 3 años estalla, digamos, en estas movilizaciones muy contundentes, que vuelvo y digo, ya tienen unas características que muy rápidamente voy a mencionar. No sé cuánto tiempo me queda, Jaime, para... No te oigo. Tienes el micrófono cerrado. 5 minutos, Donca. Ok, ya. Entonces sí alcanzo. Entonces, bueno, estos elementos generales los quería como poner sobre la mesa y señalar algunos elementos ya muy específicos de este ciclo de estos últimos 3 años, que ha sido, vuelvo y digo, un ciclo contundente que además ha sido protagonizado por las ciudades, ¿no? Y es el primer elemento que ya quiero hacerle un zoom, digamos, en esta intervención. Porque en Colombia las movilizaciones sociales han sido muy protagonizadas por los actores organizados del campo, ¿no? Que han generado esta capacidad enorme de movilizarse, de parar las vías, de bloquear el país, de expresarse contundentemente a través de la movilización, pero digamos que las ciudades, por lo general, exceptuando el movimiento estudiantil y una parte del movimiento obrero, pero digamos muy en décadas anteriores, ha perdido mucha capacidad de movilización aquí el movimiento obrero y sindical. Digamos, ahora en los últimos años ha repuntado más lo ambiental en las ciudades, pero digamos que ha sido siempre protagónico lo rural. A diferencia de esto, en los últimos 3 años hemos tenido unas movilizaciones absolutamente protagonizadas por los actores urbanos y por un actor urbano que está muy poco organizado a nivel político, que son los jóvenes y las jóvenes de, digamos, estas barriadas populares que no están políticamente organizados, que han sido parte de los sujetos absolutamente excluidos de oportunidades de trabajo, de estudio, pero que tampoco a ellos ha llegado contundentemente, digamos, la organización de izquierda o la organización alternativa del movimiento social, de manera muy marginal ha llegado allí. Y son estos jóvenes que salen, ¿no? En una digna capacidad y disposición de confrontación, de exigencia, justamente un poco lo que ahora se llama los nadies, ¿no? Que ha sido muy bien recogido en términos de campaña política por esta fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, más que todo por Francia Márquez, poco decir, los nadies son los que van a cambiar este país, estos nadies que nunca han tenido oportunidad de nada, que no han podido estudiar, que sus familias están desbaratadas por el conflicto, que han sido víctimas de desplazamiento una generación tras otra, que solamente son hijos de madres solteras, que han vivido en las peores condiciones en los barrios urbanos, que seguramente no han terminado su escuela, que seguramente han tenido una serie de problemas de consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, que han crecido en medio del narcotráfico, bueno, en medio de una serie de contrastes muy fuertes, son quienes salen a protagonizar eso, y salen a protagonizar con una capacidad contundente de beligerancia, sin duda, formada en años y años seguramente de represión, y salen también a tratar de mostrar una propuesta que no necesariamente tienen la capacidad de expresarla lo suficientemente bien articulada, pero que sin duda se hace entender, ¿cierto? Y es, vamos por todo porque no tenemos nada, y esto, digamos, cala en muchos de los sectores de la sociedad que, si bien antes se habían sentido amenazados por las movilizaciones, por las protestas, porque siempre se decía que detrás de esto estaba la guerrilla, que estaban infiltrados, que era terrible, que nos iban a matar a todos, que efectivamente mataron a muchos, pero que, digamos, la gente, en vez de reaccionar otra vez con un miedo, reacciona con un, es verdad, estos muchachos tienen la razón. Y además nos hablan del país, no nos hablan solamente de sus problemas, sino que nos hablan del país. Nos estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de que nos roben, estamos cansados de que nos maten, estamos cansados de que la policía nos extorsione, estamos cansados de que nos jodan, estamos cansados. Y toda la sociedad, en vez de decir, uy, terrible, estos son los terroristas, dice, sí, tienen razón, y alguien tenía que salir a decirlo, ¿no? Entonces, muy rápidamente se construye una solidaridad social en torno a esta capacidad de, digamos, expresión. Esto también hace que, digamos, quienes convocaban inicialmente las movilizaciones, que son estas expresiones organizadas
yo siento que al comienzo quedamos un poco descolocados, ¿no? Porque se esperaba un tipo de escenario similar al que había habido siempre, muy, digamos, protagonizado por las izquierdas, por los movimientos sociales, y tuvimos otro escenario que, digamos, se expandió de una manera absolutamente inesperada, y esto cogió por sorpresa a todo el mundo, incluida la dirigencia social y política, digamos, de los movimientos en Colombia. Un segundo elemento allí clave, ya sé que me queda poco tiempo, tiene que ver con lo que decía ahora, y es la relegitimación de la acción directa, algo que en Colombia es muy sorprendente porque, vuelvo y digo, por lo que ha significado los efectos de la guerra, pues es algo que ha sido siempre supremamente estigmatizado, y hoy en día nuevamente tenemos una relegitimación y un reposicionamiento de la estética de la capucha, de la estética de la lucha callejera, de la estética de la barricada, de la estética de hay que pararse duro, ¿no? Que ha sido la consigna del paro nacional, pararse duro, y a partir de ahí pararse duro significa que hay que pelear, no solamente protestar expresándose, sino poner el cuerpo y poner la pelea. Y esto, voy al tercer elemento, digamos, ha sido absolutamente, bueno, algo importante en el primer elemento tiene que ver con que el barrio de las ciudades se volvió el lugar de la lucha, ¿no? Ya no tenemos unas movilizaciones que van solamente al centro de la ciudad, a los lugares de poder político para plantarnos al frente y exigir que nos cumplan, sino que desde nuestros mismos territorios, nuestros barrios, nuestros lugares, nos estamos enfrentando a estamos diciendo quiénes somos y estamos diciendo, me voy a parar duro por lo mío, por mi familia, por mi mamá, por mi calle, por mi cuadra, por mi gente, y esto también es muy distinto a lo que teníamos antes. El despertar de las solidaridades en medio de esto, como lo decía, no solamente la aceptación de un sentido común que dice, sí, tienen razón y hay que apoyarlos, sino la solidaridad concreta, ¿no? La comida, las ollas comunitarias que se montan y que alimentan diariamente a 900.000 personas en cada punto de protesta, la gente llevando insumos de medicamentos para las brigadas de salud, para las brigadas de derechos humanos, para las primeras líneas, ¿cierto? Una solidaridad inesperada que le permite a la movilización sostenerse a pesar de no tener una red organizada, digamos, en la manera convencional. La agenda de la movilización, que es una agenda que logra, a pesar, vuelvo y digo, de la inexperiencia de quienes lideran estas protestas en términos digamos, de su capacidad de atar una agenda, rápidamente se exploran en metodologías, en capacidades de educación popular, de investigación, acción, de la experiencia, años y años de luchas y movilizaciones, y se consolida una agenda que por primera vez no es solamente una agenda que, digamos, sume los puntos de todo el mundo y diga, los indígenas esto, los campesinos esto, las mujeres esto, los niños esto, los jóvenes esto, sino dice una agenda de país, ¿no? Una agenda de país que pone los temas centrales y dice, sobre estos asuntos de país debemos ponernos de acuerdo, y ahí están desde temas como la reforma de las fuerzas militares y de policía, la reforma digamos, del sistema de educación, digamos, muchos temas que podrían verse a una simple luz solo reformistamente, pero yo creo que son mucho más que solo reformas, son imaginaciones de cómo este país puede ser posible con justicia, con igualdad, con, digamos, para todos y todas, que sea viable, no para unos pocos, etcétera, etcétera. Entonces creo que no hay que leerlo solo como una agenda reformista. Los altos niveles de represión, ya termino, Jaime, de 2 minuticos, los altos niveles de represión son algo que, si bien en este país es parte de lo que siempre hemos estado acostumbradas y acostumbrados, hoy en día es algo contundente, ¿no? Y es que la policía y el ejército, con una desesperación impresionante, salen y, digamos, los niveles de represión y asesinatos son brutales. Tenemos más de 180 víctimas de lesiones oculares solamente en el último año, tenemos más de, digamos, 80 personas asesinadas en los distintos escenarios, tenemos muchas personas lesionadas, heridas, tenemos un nivel de represión inusitado que también la gente no había visto. El resto de la sociedad, de pronto quienes somos activistas, quienes estamos organizados, estamos acostumbrados a esto, pero la sociedad yo creo que no era tan consciente que esto ocurría de esta manera, y al ver cómo sucedía, genera una reacción contra las fuerzas militares y de policía impresionante, y esto también, digamos, empieza a posicionarse a tal manera que hoy en día la policía tiene su peor índice de credibilidad en el país en 200 años, o sea, bueno, en 200 no, porque hace 200 años no se medía, pero sí desde que se mide en adelante, digamos, es el peor índice de credibilidad que ha tenido digamos, la policía. El rol de los medios de comunicación, que tradicionalmente los medios grandes siempre estaban al lado
digamos, del statu quo, esta vez se vieron forzadas a mostrar lo que estaba ocurriendo y de qué manera estaba ocurriendo, y sin duda un boom de medios comunitarios, medios alternativos, las redes sociales, un papel fundamental, y estoy súper telegrafiadamente resumiendo ya los puntos porque sé que ya se me terminó el tiempo, pero eso es un factor fundamental porque entonces no tenemos una movilización solamente de calle, sino una movilización digital ligada a lo que ocurre en la calle, permanente, y creo que esto es un cambio en las maneras que hacemos movilización muy importante. La irrupción del tema feminista y de las mujeres, de sus voces, de sus maneras, de sus contenidos, es indudable. Creo que es una característica de todo lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo, la agenda feminista como una agenda, digamos, protagónica y articuladora, y esto es muy interesante. Y finalmente, la articulación, digamos, de lo rural y lo urbano, que como les decía, siempre había estado muy separado y esta vez logró sincronizarse, ¿no? En 3 años de movilización absolutamente contundentes. Sin duda hay un efecto post-pandemia también aquí, hay un efecto post-pandemia del encierro, la gente desesperada, de la crisis social y económica que esto ha significado. Solo voy a mencionar para dejarlo sobre la mesa, y cómo la protesta y la movilización se vuelve un espacio no solo de oponerse o de expresarse, sino encontrarse, ¿no? Después de 2 años de encierro, y la influencia del escenario latinoamericano que sin duda nos inspira. Chile nos inspira, Perú nos inspiró, muchos nos han inspirado, y la gente se siente, digamos, parte de una ola de cambios de la cual sin duda quiere ser protagonista y no quiere quedar por fuera de que este país pueda cambiar, y el impacto que esto tiene en el escenario político, ¿no? Si bien hace 4 años tuvimos también un protagonismo muy importante de una propuesta alternativa protagonizada por Gustavo Petro, que sacó más de 8 millones de votos. Esta vez, digamos, esta conexión entre lo social y lo político, que en Colombia estaba bastante separada, ¿no? Está conversando y sincronizándose de una manera impresionante, que digamos ha hecho que en los últimos 4 años en las encuestas nunca ha dejado de estar en primer lugar en la intención de voto esta propuesta alternativa, que hoy además se suma Francia Márquez, una líder popular contundente que sin duda le está colocando un tinte muy interesante en términos de radicalidad de las propuestas y el carácter mismo de lo que significa un liderazgo político. Entonces dejo ahí, perdón que me extendí. Gracias. Muchas gracias, Donca. Creo que se merece, ¿no? Porque la experiencia, como tú bien señalas, de Colombia, de Chile, y bueno, con la exposición de César, también la parte sociojurídica de un caso tan que refleja también toda la riqueza y complejidad de los movimientos sociales. Vamos a dar paso a Jorge Duárez, colega de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de nuestros destacados jóvenes sociólogos del Perú, ¿no? Muy bien, Jorge. Gracias, profesor Jaime. ¿Se escucha bien? Sí, sí, ¿verdad? sí se escucha. Gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad y también dar un saludo a todos los presentes, ¿no? Yo quiero, digamos, destinar mi intervención, estos minutos que tengo, para desarrollar una reflexión, digamos, que es el eje de la mesa en función justamente de las movilizaciones sociales y el poder, pensando el extractivismo y las disputas políticas, ¿no? Por ahí voy a hacer una conexión con lo que César también ya puso sobre la mesa, ¿no? Sobre todo las cuestiones vinculadas a los conflictos que se vienen generando por el extractivismo, ¿no? Entonces yo quiero trabajar como dos argumentos acá, ¿no? El primero sería ver el tema del extractivismo y las disputas políticas pensando las reconfiguraciones territoriales que están en juego. Y lo segundo serían, digamos, aproximarnos a algunas características de estos actores sociales que resultan ser heterogéneos, pero que podemos identificar algunos patrones que pueden ayudar a pensar cómo se está moviendo lo político hoy en el Perú, ¿no? Porque parto de una idea fuerza, que es que como en el Perú y en otros países de Sudamérica, los regímenes democráticos vienen pasando situaciones sumamente desafiantes, ¿no? Por su, digamos, limitaciones para canalizar demandas, pero no solamente para canalizar demandas, sino para construir formas de representación que generen identidades colectivas englobantes, ¿no? Y uno podría encontrar más bien en estas experiencias más locales, como diría Escobar, por ejemplo, cómo se repiensan formas de representación política, repertorios de acción, marcos interpretativos que
podrían ser pensados de una manera mucho más enriquecedora de lo que, por ejemplo, se viene generando desde el sistema de partidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que vale mucho la pena pensar estos aspectos, ¿no? Entonces, permítanme trabajar la primera idea sobre las reconfiguraciones territoriales, ¿no? Como sabemos, y acá un poco en diálogo con Gudinas, ¿no? Para pensar el extractivismo como esta capacidad intensiva de explotación que genera que los bienes naturales sean convertidos en mercancías, ¿no? Si pensamos el extractivismo, digamos, como un despliegue, ¿no? de poder estatal y también, evidentemente, del poder transnacional, lo que nos muestra la experiencia en Perú es, entre otras cosas, estas permanentes disputas entre distintas actividades que ejercen en los territorios, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, el conflicto de Tía María, bueno, para quienes no se ubican, que quizás no son de Perú, pero Tía María es un proyecto minero que se quiere llevar adelante en la zona de Arequipa, al sur del Perú, una zona muy cuprífera, digamos, ¿no? Donde hay unas fuertes vetas de cobre. Uno de los principales proyectos que hace muchos años se intenta llevar adelante es este Tía María, ¿no? Que se quiere llevar adelante además en un territorio donde hay un importante desarrollo de la agricultura, ¿no? Muy exitosa además, ¿no? Y que sin embargo se ve amenazada, o los propios productores la ven amenazada, por la actividad extractiva. Cuando pensamos en reconfiguraciones territoriales, digamos, lo que está en juego también es cómo se disputan modos de vida, ¿no? Hábitats, ¿no? Formas de apropiarse de los bienes naturales, ¿no? Y evidentemente el extractivismo supone plantear una disputa en torno a esto, ¿no? Si pensamos en que los conflictos que vemos son de carácter socioambientales, ¿no? Es decir, cómo está en juego entonces el uso, el acceso, la preservación de bienes naturales, evidentemente lo que uno puede encontrar es, digamos, conflictos que adquieren múltiples características. Y esto lo he estudiado mucho, ya esto lo he trabajado de Chávez, por ejemplo, Moisés Arce, ¿no? Arellano Yanguas, entre otros, que nos proponen como tipologías, ¿no? De los conflictos que se van generando, ¿no? En estas disputas por reconfiguraciones de los territorios, uno lo que encuentra con mayor frecuencia, por lo menos en el Perú, hasta ahora por lo menos, son aquellos que podemos llamar de convivencia, ¿no? Es decir, Tía María no sería un ejemplo de esto, ¿no? Sino más bien sería, por ejemplo, Las Bambas, ¿no? O Espinar, ¿no? En donde más bien hay una disputa por justamente cuáles son los términos de acceso y uso de los bienes naturales, pero además de cómo se distribuye la renta que genera la actividad, ¿no? Mientras hay otras experiencias en donde lo que está más bien en juego es el reconocer la amenaza del extractivismo y más bien evitar que esta, digamos, reconfigure el territorio, como pasa en Tía María, por ejemplo, o como se buscó en Conga, ¿no? En Cajamarca, allá al norte del Perú. Entonces, estas disputas por los territorios tienen un impacto también, obviamente, en la política local, ¿no? En cómo se reconfiguran las alianzas, las redes, ¿no? Esto es algo muy complejo, ¿no? Si uno, digamos, analiza caso por caso, que no lo voy a hacer ahora, pero solamente para tener como referencia pensar Espinar, pensar Las Bambas, pensar Tía María, pensar Conga, ¿no? Uno puede encontrar, si bien tienen demandas, algunas de ellas disímiles, pero uno puede encontrar una complejidad de las redes que se construyen en función de las demandas que se plantean en estos intentos o disputas por la reconfiguración de los territorios, ¿no? Donde uno encuentra que hay en juego estos lenguajes de valoración, ¿no? Que se habla mucho en la ecología política, ¿no? De cómo entender el desarrollo, de cómo entender la propia naturaleza, ¿no? Es distinto a entenderla como una mercancía, como un recurso, ¿no? Para ubicarlo en el mercado mundial, a más bien entenderla como un elemento clave de ecosistemas, ¿no? Hay una serie de elementos ahí que son fundamentales, que están en juego en la reconfiguración de los territorios, y que evidentemente signan, digamos, las movilizaciones sociales del Perú contemporáneo, ¿no? Vale decir que no es solamente las movilizaciones vinculadas a conflictos socioambientales lo que se mueve ahora en Perú, ¿no? Las movilizaciones son más heterogéneas, digamos, ¿no? Pero, digamos, creo que podríamos estar de acuerdo que los conflictos socioambientales suelen ser aquellos que en los últimos años han adquirido una mayor centralidad, ¿no? Ahora lo que pasó ayer en Las Bambas, un conflicto
de larga data, ¿no? Las Bambas no es que empezó el año pasado, ¿no? Sino tiene muchos años atrás, y que ha puesto, digamos, en tensión a varios, ya a varios gobiernos, ¿no? Y en el caso del actual no va a ser la excepción, sobre todo un gobierno que se construyó su representación, o intentó construir su legitimidad en función de justamente de aquellos que ayer han sido reprimidos, ¿no? El impacto político que eso va a tener, vamos a seguir descubriéndolo en estos tiempos, ¿no? Entonces, pensar las movilizaciones sociales y el poder en el Perú de hoy, y creo que en varios países de América Latina no pueden dejar por fuera pensar las reconfiguraciones territoriales que están en juego, ¿no? Y eso revela un segundo elemento vinculado a esto, que es este problema sobre la estatalidad, ¿no? A ver, también no es un tema nuevo, sabemos que en América Latina y en algunos países como el Perú, donde uno puede encontrar una mayor precariedad en términos de densidad estatal, ¿no? Pienso en densidad estatal como esta capacidad de despliegue del Estado en el territorio, justamente, ¿no? Para garantizar derechos, ¿no? Usualmente los territorios donde hay una intensiva actividad minera, megaminera, lo que encontramos es que esta, digamos, limitada densidad estatal muchas veces se reduce solamente a sus brazos represivos, ¿no? A las fuerzas del orden, como decimos la policía, las fuerzas armadas. Pero por otro lado tenemos desde esta mirada de la nueva minería y del desarrollo sostenible, un tema que ha trabajado mucho en Argentina Antonelli, por ejemplo, ¿no? Que busca hacer una minería responsable, ha devenido en las décadas últimas en una minería que se encarga de la salud, una minería que se encarga de la educación, una minería entonces que ejerce un poder en el territorio que termina en gran medida reemplazando en algunos aspectos al Estado. Y cuando el Estado quiere intervenir, como es este caso último, se encuentra bastante descolocado, ¿no? En cómo canalizar demandas. En realidad uno, por ejemplo, cuando se sitúa en las Bambas, estas correlaciones de poder muestran, Espinar es otro caso muy emblemático en esto, ¿no? El enraizamiento que tiene en la cultura, en lo social, en lo político, en lo económico de las empresas mineras, digamos, evidencia esta frágil densidad estatal, ¿no? Y eso tiene un correlato en el ejercicio del derecho, ¿no? Bueno, hay cosas que César hace un momento decía, me parece que ayudan a pensar esto, ¿no? Entonces, como esta nueva minería de la que se habla mucho de los 90, en donde, digamos, el sector megaminero intentó ayornarse, ¿no? A los tiempos contemporáneos, con todos estos debates sobre sostenibilidad ambiental y demás, ha tenido como digamos, efecto también un despliegue en el territorio que ha de alguna manera sobrepasado la capacidad reguladora del Estado, incluso reemplazando. Entonces, estos son aspectos que me parece que son importantes pensarlo. Todo esto de la responsabilidad social empresarial, digamos, tiene un impacto en cómo se configuran territorios. Entonces, bueno, para no usar el tiempo, lo segundo que quería hablar era de las características de algunos actores sociales, ¿no? Y acá, digamos, es interesante por lo que también decía Donga y todas estas cuestiones, cómo los estados, el sistema político en general se ve sumamente rebasado por la heterogeneidad de demandas que encontramos en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y si uno revisa, por ejemplo, utilizando los conceptos de la teoría de los movimientos sociales, ¿no? De Till, Litarro y compañía, por ejemplo, cuando pensamos en repertorios de acción, ¿no? Uno puede encontrar cómo los repertorios de acción no es que estén ausentes, digamos, acciones que podríamos denominar institucionales, ¿no? Suelen estar presentes, se presentan acciones de amparo, se trata de canalizar las demandas por las instituciones, pero hay como un sentido común que se sabe que las más efectivas suelen ser la acción directa, ¿no? Es decir, el bloqueo de carreteras, ahora en las Bambas, ¿no? El acampar, ¿no? En el asentamiento minero, digamos, formas de acción, el quema, ¿no? La quema de inmuebles y demás, son elementos que están en juego y que, digamos, por un lado evidencian lo que ya hemos dicho de la precariedad de la estatalidad, pero también evidencian formas de repercusión de acción que están sumamente instaladas, ¿no? Que, digamos, tiene que ver con la desconfianza, con esta lógica de la desconfianza, no solamente en el Estado, ¿no? Sino también en las empresas mineras, ¿no? Cuando uno revisa el caso de las Bambas, parte de esta última activación del conflicto es que las comunidades señalan que la empresa minera no ha cumplido con una serie de compromisos, ¿no?
La propia empresa ha reconocido ya que hay un conjunto, no el total de las que señalan las comunidades en una empresa minera, pero sí efectivamente hay un conjunto de compromisos que no se han cumplido. Entonces es una espiral de permanente desconfianza que está presente y atraviesa todos estos conflictos que son de larga duración, ¿no? O sea, las Bambas es un conflicto muy largo, ¿no? Que uno puede retroceder alrededor de 10 años y seguir ahí buscando su devenir, ¿no? Y junto con el destacar esto de la acción directa en los marcos de los repertorios de acción, lo segundo tiene que ver con los marcos interpretativos, que es un elemento que a mí me parece muy interesante, justamente cómo se construyen lógicas para explicar y comprender sus experiencias, ¿no? Y acá estamos hablando de actores muy heterogéneos, o sea, por ejemplo, si pensamos en Tía María, los productores, ¿no? Si estamos pensando en las Bambas, las comunidades campesinas, si estamos pensando en Espinar, bueno, y en las Bambas también las comunidades campesinas, pero también los frentes de defensa, actores que han aparecido por los procesos de urbanización que han generado las empresas mineras, aparecen otras demandas también, en donde se construyen formas de identificación colectiva que son muy interesantes, ¿no? Reanimando lógicas comunitarias campesinas, digamos, llamémoslas tradicionales, pero que además están estos procesos de reetnización, ¿no? Es decir, uno cuando está en Espinar, esta apelación a la identidad cana, por ejemplo, ¿no? Estas formas de que los marcos interpretativos ya no solamente apelan a lógicas campesinistas, sino en algunos casos, no en todos, esto hay que revisarlo con detalle, ¿no? En algunos casos, como en Espinar, también hay una apelación a la reetnización, a las identidades étnicas, porque eso habilita otros derechos también, ¿no? Habilitan derechos colectivos y otras lógicas que también son fundamentales para entender cómo se reconfiguran los conflictos, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo se problematiza en la minería, ¿no? Es decir, los marcos interpretativos no solamente en términos de identificaciones colectivas, sino también cómo problematizan la minería, desde qué lugar, desde qué lenguajes de evaluación disputan el lugar de la minería, ya sea para rechazarla, como en Conga, como en Tía María, o ya sea para entender cómo ésta se articula a las lógicas de los actores locales, como pueden ser en las Bambas y en Espinar, ¿no? Entonces me parece muy importante indagar en estos marcos, porque se están reconstruyendo significados, lógicas de acción colectiva, sentidos, que pueden ser muy interesantes para indagar cómo se están repensando formas de representación de lo común, formas de entender lo comunitario, ¿no? Y el desarrollo local, ¿no? El propio concepto de desarrollo que cada vez parece que está más rebasado, ¿no? Entonces esas eran dos ideas que yo quería plantear, ¿no? Sobre extractivismo, reconfiguraciones territoriales y cómo pensamos los actores que están en estos conflictos como elementos que están innovando políticamente y que hay que verla con mucho más detenimiento a mi juicio. Gracias por su atención. Bueno. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, has profundizado y en una serie de matices y facetas de contenido, pues, que la riqueza de todos estos nuevos movimientos sociales, ¿no? En todas sus expresiones. Rafael Homer, ¿no? Rafael Homer es educador popular, ¿no? Bueno, es un investigador holandés, pero también peruano, ¿no, Rafael? Ya muchos años, más de 20 años en el Perú, ya te has peruanizado realmente, andinizado. Bueno, nos hemos, como todos los peruanos, todas las sangres, ¿no? Bueno, es actualmente también trabaja en Amnistía Internacional como asesor. Y bueno, ha sido colega, pues, y también a veces desarrolla sus actividades en San Marcos, en la Universidad justamente Ruiz de Montoya y entre otras instituciones. Rafael, te dejamos en el uso de la palabra para que también tus reflexiones. Gracias, Jaime. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a seguir un poco el camino de César y de Jorge Luis, reflexionando sobre el tema del extractivismo, las estrategias de movimiento y de transformación, ¿no? Pero no sin antes sumarme también al rechazo, ¿no? De la continuidad de las mismas estrategias de represión, militarización y criminalización en los territorios, esta vez desde el pueblo, el gobierno que se llama Gobierno del Pueblo, y que en Cochabamba se está haciendo exactamente lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y creo que eso es un gran problema y debería parar. Mi reflexión en torno de hoy voy a presentar, voy a usar una presentación en PowerPoint, va a girar un poco en torno de
del extractivismo y las posibilidades de transformación desde los conflictos y los movimientos, ¿no? Hay una hipótesis que muchos hemos utilizado en muchos momentos, y eso es que los procesos de lucha que generan conflictos pueden llevar a reformas, y las reformas pueden mejorar la situación de derechos en el país, ¿verdad? Y un poco lo que voy a presentar es una investigación sobre un caso concreto, empírico, para ver si esto realmente se ha dado. Y es el tema de la ley de consulta previa, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hoy en día los conflictos que giran en torno del control de los bienes comunes o naturales y los territorios son los más presentes en el mundo, ¿no? Se estima un 40% de los conflictos tiene esto como fuente, y en realidad muchos conflictos pueden ser leídos de esta forma, ¿eh? Inclusive la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un eje muy claro en torno del control del territorio y lo que el territorio puede producir, ¿no? Perú obviamente no es una excepción de esto, más bien Perú es un caso ejemplar, y eso se ve bien en estos mapas que tienen algunos años, pero no han cambiado mucho, ¿no? Y son los mapas de las concesiones mineras y de las concesiones de hidrocarburos, mineras a la izquierda, hidrocarburos a la derecha, hidrocarburos en la costa y la selva, mineros más que todo en los Andes, pero también en la selva. Y obviamente si juntamos estos dos mapas, podemos darnos cuenta que casi todo el país está concesionado, ¿verdad? Y hay provincias como Chumbivilcas, por ejemplo, cerca de Cotabambas, donde literalmente ha habido momentos en los cuales el 100% del territorio estaba en concesión, lo cual no significa que todo Chumbivilcas iba a ser una mina, pero sí que la pretensión de llevar adelante actividades mineras afectaba a toda la provincia en este caso, ¿no? Para ser muy preciso, si llegó al 100% porque hubo superposición de concesiones también. Entonces, el Perú es un caso ejemplar, como ya les dije, y sabemos, gracias a los informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, de que los conflictos a los cuales la Defensoría llama socioambientales, a mí me gustaría llamarlos más bien ecoterritoriales, siguiendo a Maristela Svampa, ¿no?, son la fuente de conflicto por lejos lo más importante en el país, ¿no? Casi 2/3 de los conflictos tienen que ver con ello. Los conflictos sabemos que son consecuencia de injusticias ambientales y sociales enraizados en el extractivismo como modo de vida, ¿no es cierto? Yo he hablado, siguiendo a Horacio Machado, el extractivismo como una suerte de biopolítica, ¿no? Transforma la vida en su totalidad, las instituciones, la economía, la cultura, las relaciones sociales, y por lo tanto los conflictos tratan de esto, del tipo de vida que queremos tener, ¿no? Esta opción única por el extractivismo es la consecuencia de una falta de cultura democrática, asimetrías de poder históricas y la falta de institucionalidad y políticas genuinas frente a todo ello, ¿verdad? Con lo cual, en realidad, la forma histórica como se fundó a América Latina como región y Perú como país, ¿no?, en base a la extracción de los recursos naturales, como bien dice Aníbal Quijano, ¿no?, constituyendo a la colonialidad del poder como patrón de poder dominante en la región, se ha consolidado durante el tiempo. Lo que genera en los territorios es lo que se llama zonas de sacrificios y ejemplos de mal desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto es un poco el extractivismo en su práctica. Quienes venimos estudiando y trabajando en torno de estos conflictos, solemos repetir una idea que yo creo que es cierto, pero creo que también hay que interrogarlo críticamente. Esa es la idea de que los conflictos son portadores de democracia, ¿no? Los conflictos son oportunidades de generar reformas políticas o otros tipos de cambio que democratizan al país y que democratizan a los procesos de decisión sobre los territorios, ¿no es cierto? En el propio informe de la PNUD que identifica que 40% de los conflictos en el mundo giran en torno de la disputa por los bienes naturales, el investigador principal, que era Fernando Calderón de Bolivia, ¿no?, él usa este mismo término. Entonces, en el caso de Perú, y yo he trabajado cerca y dentro de estos procesos, acompañando en procesos de defensa de derechos, de esta amnistía y anteriormente de estas otras organizaciones, la idea siempre ha sido esto, ¿no? Y creemos, creo yo, en el periodo más o menos desde 2001 hasta 2012, 2013, que íbamos en un proceso ascendente que poco a poco iba a generar un conjunto de políticas que permitirían regular y organizar mejor
a esta actividad en el país, ¿no? Políticas como ordenamiento territorial, como una adecuada política de decisión sobre concesiones y proyectos mineros, y obviamente la política de la consulta previa, ¿no? Pero a la vez, y eso es algo que yo le he planteado mucho en los distintos espacios de discusión, los procesos de organización y movilización no solamente se dirigen al Estado, no solamente piden recursos y leyes y decisiones políticas, también son procesos de cambio cultural y disputa de imaginarios, como de construcción de nuevas prácticas, comunidades y relaciones sociales. Y ahí nos relacionamos directamente con el trabajo de Aníbal, ¿no es cierto?, que habla de la descolonialidad y la socialización del poder desde los procesos de movimiento, ¿no? Entonces, allí llego a lo que Aníbal ha llamado el problema del Estado, ¿verdad? Entonces, esta hipótesis de que conflicto lleva a la oportunidad de reforma, que lleva a mejores políticas, que lleva a la protección de derechos, es una hipótesis que a veces se repite casi automáticamente, ¿verdad? Y es una hipótesis que debe ser interrogado, y Aníbal lo interrogó muy críticamente y planteó más bien que desconfiaba de esta lógica de la política, ¿no? En general podemos decir que en el debate latinoamericano actual hay como tres hipótesis sobre cómo considerar la relación entre movimiento, Estado y transformación social, ¿no? Comprendemos obviamente que el Estado es un conjunto de relaciones y prácticas de gobierno y de dominación que se han institucionalizado a través del tiempo, como dice Foucault. Tiene distintas escalas, distintas instituciones, distintas relaciones y prácticas, ¿verdad? No es algo homogéneo. Está enraizado en la historia, integrado en sistemas más amplios de poder. Y sabemos que la democracia, más aún en nuestros países, siempre solo aplicaba una parte del sistema social, ¿no? Particularmente el dominio económico no fue incluido en los procesos de democracia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las decisiones que produce la democracia no han afectado al régimen económico en el Perú en ningún momento, ¿verdad? Y así en realidad en muchas partes del mundo. Tres posiciones frente a esto en el debate social y político latinoamericano. Lo primero es que el Estado es el ente central en generar procesos de transformación, ¿no? Que por lo tanto hay que ganar elecciones o antes tomar el Estado de otra forma, y ya siendo gobierno uno podría implementar su proceso y su proyecto de cambio de transformación, ¿no? Obviamente el representante principal de esta idea probablemente sea Álvaro García Linera, ¿no? Hay una segunda posición que más bien dice, mira, el Estado es problemático, está diseñado para impedir el cambio, pero se puede generar procesos de transformación desde adentro, se puede generar grietas y transformaciones desde adentro del Estado, en dos niveles privilegiados. El nivel local, a través de gobiernos locales con lógicas distintas. En el caso peruano se podría pensar en casos como Limatambo en Anta, ¿no es cierto?, o el caso de Hilo, o a nivel del proceso constituyente, ¿no? Y ahí obviamente tenemos los ejemplos de Ecuador y Bolivia, y actualmente el de Chile, ¿no? Entonces, esta segunda posición plantea, el tema es participar, ser parte del proceso que genera el Estado, pero desde una mirada de transformación desde adentro, ¿no? Personas que están en esta lógica, Boaventura de Sousa Santos y otros, ¿no? Y hay una tercera posición que más bien es muy crítico, y dice que el Estado es tan penetrado, tan constituido desde la colonialidad del poder, desde los distintos patrones estructurales de poder, que es un obstáculo estructural, y más bien los cambios se dan generando otras prácticas sociales desde la autonomía y la autodeterminación fuera del Estado, ¿no es cierto? Y ahí creo que hay personas como Raquel Gutiérrez, Raúl Sibeki, que están en esta posición, ¿no? Aníbal siempre ha dicho algo interesante. Aníbal está un poco entre la segunda y la tercera posición, ¿no? Y la posición de Aníbal se resume en esta frase de hay que estar adentro y afuera, pero siempre en contra del poder, de la colonialidad del poder, ¿no? Que implica que los roles dentro del Estado se asume desde esta idea de socializar el poder concentrado en el Estado y dispersarlo a otros entes y actores sociales como las comunidades, ¿verdad? Y creo que Hugo Blanco un poco aplicó esto siendo congresista en su momento, antes de que se hizo más crítico y casi zapatista, ¿no? Entonces, todo esto para entrar en el caso de estudio. El caso de estudio es lo siguiente. El ejemplo en el Perú más claro donde una serie de conflictos y prácticas prefigurativos en el cambio social llevaron una reforma seria desde el Estado
es la ley de consulta previa, libre e informada, ¿no es cierto? Esto fue declarado por Ollanta-Humala simbólicamente en Bagua, justamente para mostrar la conexión con el levantamiento amazónico previo, y fue diseñado de alguna manera en diálogo con las organizaciones sociales y las instituciones. Creo que César en esta época debe haber estado trabajando todavía en IDL también, ¿verdad? Entonces, probablemente el proceso de reforma más interesante desde un punto de vista transformador, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es un caso de estudio muy interesante para preguntarnos ¿y a qué cambios reales en la sociedad llevó este proceso, ¿no? Bueno, la propuesta de una ley de consulta tiene dos fuentes, ¿no es cierto? Tiene una fuente en el debate de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y la demanda desde el movimiento indígena de casi 20 y 30 años previos a la ley del derecho a la autodeterminación o al menos el consentimiento. Y la otra fuente de la ley más bien es la idea de la necesidad de generar una gobernanza democrática de los recursos naturales. Una fuente mucho más tecnocrático y mucho más desde la democracia liberal y obviamente también mucho menos transformadora que la propuesta inicial de los pueblos indígenas, ¿no? La idea de la consulta previa ha llevado en América Latina a tres tipos de prácticas ya en los 12 años previos más o menos a que la ley en el Perú fue declarado y luego implementado, ¿no? Primero teníamos las consultas populares y vecinales, que son consultas organizadas desde la sociedad local, a veces juntos con sus municipios, que son Estado, ¿verdad? Pero Estado local, pero a menudo muy enraizado en las organizaciones y en las comunidades locales, ¿no? Esto se ha dado primero en el Perú, ¿no? Empezó en Tambo Grande, luego viajó a Ayabaca y Huancabamba, y luego viajó a otras partes de América Latina y al mundo, ¿no? Colombia, Ecuador, Argentina también los han aplicado. Entonces son procesos con un protagonismo local claro y que a menudo se han dado no tanto porque existía una ley, más bien se han dado porque no hubo una ley o hubo un vacío en la ley de lo cual se podía agarrar para organizar estas consultas. En el caso de Perú, todas las consultas vecinales, comunitarias o populares resultaron en el no a la minería y esta decisión ha sido respetada hasta el día de hoy por las poblaciones locales, no tanto por el gobierno local, ¿no? Eso pasó Ayabaca, Huancabamba, Tambo Grande, Cañaris, Islay, y se me escapa uno o dos, ¿no? La segunda lógica de consultas son las consultas comunitarias, que son autoconsultas desde la lógica de la comunidad indígena, ¿no? Esta propuesta más que todo se ha utilizado en Guatemala, pero también en el Perú en el caso de Cañaris. En este caso su marco legal más bien es una ley internacional, ¿no? El convenio 169 del OIT o la Declaración de las Naciones Unidas. Y finalmente tenemos el tercer tipo de consultas que son organizadas desde el gobierno central, a menudo utilizando una ley para ello, ¿no? Esto hay en Colombia y hay en el Perú. Entonces se ve que la posición sobre qué significa la consulta y cómo hay que hacerlo, hay posiciones muy distintas que yo los puse un poco en este eje, ¿no? A la izquierda las formas más o las posiciones más radicales, que la consulta en realidad debería ser una decisión de autodeterminación en lo cual las poblaciones locales deciden y su decisión debe ser respetado, hasta la derecha, donde está la posición de las empresas o los bancos de desarrollo y los gobiernos, que dice que en realidad la consulta es solamente una práctica más en los procesos de decisión que debería servir para llevar adelante la gobernanza de los territorios, pero no realmente traslada el poder de decisión a las comunidades, ¿no? Y por lo tanto, la consulta en realidad no es un proceso neutral o técnico, sino como cada proceso, como cada ley, cada política, un proceso en disputa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la ley y la transición de los autoconsultas o las consultas vecinales a la consulta como ley implicaba tomar decisiones sobre qué rápido se hacen las consultas, dónde se hace, en qué tipo de espacio, quién lo facilita, de qué se decide, en qué idioma se habla, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que exactamente se decide en la consulta y quiénes son consultados, ¿no es cierto? Entonces podemos ver de que en el caso peruano la reglamentación de la consulta previa, libre e informada fue un proceso con grandes limitaciones, ¿no? Ha habido un esfuerzo enorme de incidencia desde la sociedad civil, un proceso de participación que movilizó a las organizaciones profundamente, pero que fue limitado en cuanto realmente se podía decidir, ¿no? A fin de cuentas, más bien fue el Estado que fue diseñando una forma de consulta
digamos, mucho menos contundente y mucho menos participativo de lo que propusían los estados, ¿no? Y más bien esto refleja una suerte de patrón regional, en lo cual la reglamentación, la institucionalización de la consulta ha llevado más bien a lógicas de desempoderamiento. Voy terminando, Jaime. Entonces, ya tenemos una ley en el Perú. Desde que tenemos una ley, se ha consultado unos 5 políticas y más que 25 proyectos extractivos. Ninguna de estas consultas ha llevado a parar un proyecto minero. ¿Por qué? Porque no es su objetivo. ¿Por qué? Porque no estaba en cuestión realmente, ¿no es cierto? En realidad podemos ver de que las consultas más interesantes han hecho más interesantes por la disputa de su lógica y contenido mediante el litigio y la movilización, como es el caso particularmente en el lote 192 en Iquitos, en Loreto, y en el caso del proyecto de Antapacay, ¿no? Entonces podemos ver de que en esta idea en lo cual un derecho está siendo institucionalizado por un Estado que en realidad es un Estado capturado, un Estado empresarial, como dice Francisco Durán, ¿no? La República Empresarial, en realidad no es una garantía de derechos en absoluto, ¿no es cierto? Y más bien ha llevado a quitar derechos, lo cual nos lleva y a una serie de giros en frente a esto, ¿no? Y esto nos lleva obviamente a una serie de dilemas políticas que creo que Aníbal los ha planteado ya con mucha claridad en su trabajo desde antes. Si un Estado está diseñado desde una lógica, desde un patrón de poder, ¿en qué medida nuestras estrategias de transformación deberían dirigirse principalmente a este Estado? ¿O qué tipos de estrategias de transformación y movimiento pueden generar cambios tan de fondo que el Estado se transforma en algo distinto? Temo que el gobierno de Castillo nos está enseñando por segunda vez las enormes limitaciones en ello, y más bien creo que allí Aníbal convoca al otro camino de construir procesos de autodeterminación, de autonomía, de socialización del poder desde la sociedad y desde las organizaciones y movimientos. Ahí lo dejo, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias también tu exposición, bastante rica y profunda también. Colegas, está presente el profesor Omar Coronel. Te pediría, Omar, no sé si podrías, profesor de la Universidad Católica del Perú, que también participa de este conversatorio central tan interesante, tan de muchas ideas centrales que se van planteando para el diálogo. Luego que creo que con la participación de Omar vamos a tener mayores elementos para que ustedes dialoguen en la segunda ronda. Omar, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, ¿se me escucha bien? No sé si tengo el permiso activado para poder compartir pantalla. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ok, ¿puedo compartir pantalla, no? ¿Está activado el permiso? Perfecto. Sí. Voy compartiendo entonces. Primero, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, es un placer estar en este conversatorio, escucharlos a ustedes, aprender de ustedes, ¿no? Conocer algunos colegas que no conocía y seguir aprendiendo, ¿no? Me han gustado mucho las participaciones previas. Aprendo mucho mirando estos casos, ¿no? Yo comencé, digamos, hace 15 años a mirar un poco este tema, y el tema de los conflictos socioambientales o ecoterritoriales, como en verdad también es mejor nominarlos, era un tema que desde el 2007 efectivamente se convierte en el eje, digamos, de conflictividad en el país, y como bien ha dicho Rafael, también es un tipo de conflictividad predominante, digamos, sobre todo en países del tercer mundo, ¿no? Creo entonces que sí, efectivamente es importante mirar el tema de este tipo de conflictividad, es importante mirar este nivel de protestas. Yo hace un tiempo ya no las veo con tanta atención, ¿no? Porque estoy también mirando otro tipo de protestas y de acción colectiva, ¿no? Este conversatorio sobre movimientos sociales, sobre el poder y la colonialidad, pero yo quería ahí cambiar un poco la mirada para tratar de quizás de alumbrar a otra dimensión de conflictividad y de protesta que hay o no hay en el país, ¿no? Que dirigiéndome un poco más a las protestas políticas o antigubernamentales, ¿no? Antigobierno. Y mirando también un poco la emergencia de otro tipo de movimientos sociales que han surgido en los últimos años, ¿no? Normalmente nos enfocamos bastante en el movimiento de derechos humanos, el movimiento ecoterritorial, ¿no? Estos movimientos que, como bien Rafael tantos años nos ha contado, son sectoriales, son territoriales, ¿no? Son culturales o contraculturales, ¿no?
pero también está la emergencia de este otro movimiento o contramovimiento religioso conservador, ¿no? Es algo que marca mucho, digamos, la época de los últimos 10 años en América Latina, y particularmente de los últimos 5 o 6 años en el Perú, que hasta hace poco no tenía, digamos, demasiado énfasis o demasiado impacto en la política institucional, porque los partidos que intentaban representar al movimiento no eran tan capaces de hacerlo. El fujimorismo lo intentaba en los últimos 5 años, pero no lo pudo hacer tanto. En las últimas elecciones hemos visto que el partido de Rafael López de Aliaga sí ha buscado ser una representación más orgánica de este contramovimiento religioso conservador, ¿no? Entonces, solamente para visibilizar, quiero con mi exposición tratar de visibilizar un poco esa otra dimensión de movimiento, de movilización social que está caracterizando América Latina y en particular el Perú en estos últimos años, y hablar un poco también de la coyuntura más política, ¿no? Al margen, digamos, de lo que yo creo es lo más importante, que son justamente los conflictos ecoterritoriales, ¿no? Los movimientos ecoterritoriales en el Perú, que efectivamente basta mirar los reportes de la Defensoría del Pueblo o los viejos reportes de las oficinas de prevención de conflictos de la PCM, son los conflictos preponderantes desde el 2007. ¿No? Desde el 2007 hasta ahora siempre son la gran mayoría, ¿no? Pero al margen de eso están también estos conflictos políticos, estas protestas políticas, ¿no? Ya no solamente de un contramovimiento religioso conservador, sino ya propiamente de un pequeño movimiento anticomunista en el Perú, ¿no? Que algunos llaman de extrema derecha, otros de derecha populista, ¿no? Como bien ha dicho Pablo Stefanoni, que creo yo es uno de los autores latinoamericanos que mejor ha mirado la cartografía de estas nuevas derechas en la región. Generalmente es un espacio donde se fluye desde la derecha populista, que dentro de todo reconoce algunas instituciones democráticas, a la derecha extrema o radical, ¿no? Que claramente ya desconoce todo tipo de pluralismo. Bueno, entonces, Jaime, ojalá me puedas ayudar controlando el tiempo porque Sí. no pude llegar a cronometrarme. Tienes 10 minutos, no te preocupes, 10 minutos. Vamos a ver si puedo en 10 minutos tratar de resumir un poco las ideas que tenía en este PowerPoint. Voy a decir solamente algunas cosas entonces, ¿no? Me enfocaba sobre todo en esto, en la coyuntura, digamos, electoral del 2021 hasta ahora, ¿no? La crisis política en la que estamos obviamente viene de mucho antes, ¿no? Hay un recrudecimiento y una nueva dimensión de la crisis a partir del 2016 con la elección de Kuczynski, ¿no? Y con esta división de las derechas en el país. Bueno, el tema del título tiene que ver un poco con que desde el 2021, tanto los sectores del gobierno como los sectores de la oposición argumentan que las masas están con ellos, ¿no? Desde el gobierno se argumenta que hay un movimiento pro asamblea constituyente, pro transformaciones radicales del país, listo para articularse y presionar por un cierre del Congreso. Y del otro lado hay también una narrativa de que hay un enorme movimiento popular en contra del comunismo, en contra del autoritarismo del gobierno, en contra del fracaso del gobierno, ¿no? Que eventualmente se va a organizar y va a lograr impulsar una vacancia o una renuncia de Castillo. Entonces, a esto, cuando comenzó el gobierno, los primeros meses yo le llamaba que eran fantasías movimentistas, ¿no? Que ni de uno ni de otro lugar había suficientes insumos, digamos, para articular una movilización realmente importante, grande a nivel nacional, ¿no? Más aún cuando tanto desde el gobierno como desde la oposición de extrema derecha se iba dando cuenta, ¿no? De hartos problemas internos que desincentivaban que mucha gente acompañe, digamos, esas luchas, ¿no? De uno y otro lado. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Voy a ser sintético, en verdad, esto era un poco de contexto, ¿no? Sobre todo para quienes no son peruanos, de hablar de cómo hemos llegado a un país donde cada semana se habla de que no vamos a tener presidente, donde de un día para otro de pronto ya nuestro alcalde está vacado, donde no se sabe, digamos, el tipo de medidas económicas que va a tomar el gobierno, ¿no? O el tipo de reacción violenta que puede tomar la oposición. Hay una división importante de las derechas en 2016, ¿no? Donde se genera una competencia entre la derecha, digamos, más populista, radical del fujimorismo y la derecha más cosmopolita, tecnócrata y hasta cierto punto institucional, aunque luego vemos que eso en verdad fluye bastante, de Kuczynski, ¿no? Lo problemático ahí es que esa división genera
generó muchos incentivos para que la derecha populista radical del fujimorismo apoyara con más decisión a este contramovimiento religioso conservador que ya se venía gestando desde el año 2011, 2012, ¿no? Entonces eso generó una coyuntura especial para que se dé un crecimiento nacional del contramovimiento religioso conservador, ¿no? Yo creo que un problema grave de nuestra izquierda y de sectores progresistas es no darle suficiente atención a esto. No somos un país donde, si bien el catolicismo está decreciendo, digamos, el evangelismo en particular en su versión pentecostal y neopentecostal está cubriendo ese espacio. O sea, el decrecimiento del catolicismo está haciendo que suba más bien una religiosidad más intensa, más pentecostal, más carismática en los cristianos en Perú, ¿no? Que al final siguen siendo alrededor del 95%, sean católicos o sean evangélicos. Y eso le da, digamos, un insumo cultural importante a este contramovimiento religioso conservador, ¿no? Su expresión en términos de activismo fue el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que fue muy, muy activo entre finales del 2016 y finales del 2019, ¿no? Lo cual ha dejado un tejido organizativo de una nueva sociedad civil conservadora. Está ahí. Muchos dicen, no, solamente está en Lima, con los pitucos. No, es bastante más amplio, tiene que ver con iglesias pentecostales, neopentecostales, está en todo el país, ¿no? Y esto es algo que también hay que ver, porque obviamente ahí a veces los templos terminan siendo los espacios de socialización política para mucha gente que no va a la universidad, ¿no? Bueno, en ese contexto también se da una mayor erosión de las normas informales de la democracia en el Congreso. No voy a hablar ya tanto de ese nivel institucional. Hay grandes expectativas en la lucha contra la corrupción durante el gobierno de Vizcarra, que luego van a ser traicionadas o van a fracasar, lo cual va a generar la sensación de que en verdad ese entusiasmo se vaya declinando, ¿no? La pandemia evidentemente es una coyuntura crítica que incrementa todo tipo de brechas de desigualdad, ¿no? Basta ver cualquier tipo de indicador económico, social, político, la pandemia ha acrecentado esas brechas, ¿no? Lamentablemente, para quienes estamos del lado del campo, digamos, de las múltiples izquierdas, las izquierdas fueron incapaces de politizar esa desigualdad, ¿no? No se llegó a capitalizar el estallido del año 2020. ¿Por qué? Ya no tengo espacio en esta discusión para hablar de eso, pero es un contraste importante, por ejemplo, con el caso colombiano, ¿no? Donde los estallidos, que como la compañera ha dicho, están cumpliendo un año, ahora el estallido, sobre todo en Cali, ¿no? Hace un año, en verdad es una seguidilla de estallidos desde noviembre del año 2019, ¿no? En el 2020 también estallaron, en el 2021 volvieron a estallar, y eso se ha transformado en un instrumento político con el pacto histórico que está justamente tratando de canalizar mucha de la energía del estallido colombiano. El caso chileno lo conocemos más, ¿no? En el caso peruano no llegamos a desarrollar eso. No llegamos a politizar la desigualdad en primer lugar y luego canalizar esa bronca con el sistema político en un instrumento político y un cierto liderazgo. ¿Por qué? Será tema de otro conversatorio, otro espacio. Y bueno, las elecciones del 2021 tuvieron una oferta política muy poco convincente del lado reformista, ¿no? Lo cual terminó dándole ventaja a ciertos grupos extremos. No es difícil, en verdad, argumentar que tanto Castillo Fujimori han representado con las votaciones que tenían a sectores muy radicalizados, ¿no? En verdad, el voto de Fujimori probablemente sí, pero el voto de Castillo era un voto sobre todo más anti-establishment, no necesariamente un voto por el programa de Perú Libre. Más aún en segunda vuelta, donde se juntaron distintos sectores, sobre todo en oposición a Fujimori, más que en respaldo al programa de Castillo, aunque sí hay obviamente un sector importante que respaldaba el programa de Castillo. Hay una polarización creciente a nivel social sin politización, y esto es un tema que siempre resalto en el sentido de que hay la construcción de un anti que de un pro algo, ¿no? Un anticomunismo en contraste a un, digamos, proyecto de derecha más organizado, ¿no? Un antifujimorismo más que un proyecto de izquierda más consolidado. Obviamente hay sectores que sí los tienen, pero no hay una socialización, una popularidad de estos proyectos o algo en ninguno de los campos, ¿no? Lo cual nos ha llevado a esta situación actual, un empate de mediocridades desesperantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y dónde está la sociedad civil organizada y movilizada? Nos reclaman los analistas, los politólogos, ¿no? Los opinólogos en todos los espacios mediáticos, ¿no? Más aún desde el lado de la derecha, ¿no? Que están diciendo, bueno, si ahora el país, digamos, está destartalando, ¿no? ¿Por qué no hay marchas? ¿Por qué no hay movilización?
Si el gobierno de Merino, que generó una gran indignación con alguien que claramente significaba una amenaza para una serie de reformas que se habían dado previamente y para la capacidad estatal que mínimamente tenemos, que dentro de todo sirve para hacer cualquier proyecto, ¿no? Al margen de que sean de izquierda o derecha. Si ahora tenemos una situación donde también se está desmantelando el Estado, ¿por qué no hay la misma indignación moral, ¿no? El mismo shock moral que generó la amenaza que implicaba Merino? Bueno, voy a tratar de hablar un poco sobre estas fantasías movimentistas, ¿no? Desde la segunda vuelta electoral, varios sectores de derecha han organizado movilizaciones, ¿no? Plantones, marchas, plantones en la casa de miembros de organizaciones estatales, scratches a IDL, actores políticos, ¿no? De todo tipo. Primero contra el fraude y luego impulsando la vacancia presidencial, ¿no? Solo una movilización de Keiko Fujimori en verdad logró reunir alrededor de 15.000 personas, el 12 de junio del año pasado. 15.000 es un número importante porque eso es como llenar por completo la Plaza San Martín. Pero luego de eso, esas marchas no han pasado de alrededor de 5.000 asistentes, ¿no? Y la gran mayoría son marchas bastante menores. Lo particular es su persistencia, ¿no? Los principales organizadores han sido partidos de derecha, pero también una gran variedad, y esto es importante para la teoría, para quienes miramos acción colectiva y movimientos sociales, de nuevos colectivos y grupos de choque que comparten una identidad anticomunista, ¿no? Hay una enorme variedad, y uno dice, bueno, solamente son organizaciones en redes, ¿no? Loquitos, trolls en las redes sociales, y no necesariamente. Hay varios de estas comunidades, grupos que van desde el anarcocapitalismo hasta sectores ultrafascistas, ¿no? Que si bien estaban escondidos en la coyuntura electoral, han sacado la cabeza y cada vez más están presentes y reclutando gente, en un contexto que, como bien dice Pablo Stefanoni en Argentina, un contexto regional y global donde se piensa que la rebeldía ahora es de derecha. La derecha ha capturado un poco del ánimo de rebeldía contra el status quo. Y es importante tomar en cuenta eso porque eso tiene un cierto impacto, ¿no? No solamente en Argentina o en Brasil, sino también en Perú. Territorialmente estas protestas, es cierto, tienen mucha más presencia en Lima, aunque también han tenido marchas nutridas en Trujillo, Arequipa y Piura, ¿no? Son espacios importantes de la derecha desde los años 30, ¿no? Se invierten ingentes recursos en abaratar acción colectiva. Todo el mundo ha escuchado sobre los buses que mueven, sobre que te pagan la comida, sobre que te entregan los carteles impresos. Ok, ¿eso hace que las marchas sean artificiales, falsas? No necesariamente, ¿no? La gran mayoría de la gente que va a estas marchas no son gente pagada, es gente que activa militantemente, es anticomunista, es antiizquierdista, ¿no? Y eso es importante tenerlo bien en claro, ¿no? Que no son tan poquitos y que además su movilización ha sido persistente. Es raro en el Perú que un grupo social organice movilizaciones que duren tan persistentemente. Obviamente el pico es en junio del año 2021, en julio y en agosto. Pero desde entonces ha habido por lo menos, en promedio ha habido más de 10 movilizaciones de la derecha mensuales desde mayo del año 2021. En verdad recién empiezan a disminuir en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pero en marzo, abril han otra vez subido a más de 10 mensualmente, ¿no? Eso es interesante porque nos hace pensar de que hay una masa crítica que persiste ahí movilizándose, ¿no? Y que no es tan pequeña, y tiene mucha identidad colectiva anticomunista, ¿no? Sin embargo, su pequeñez obviamente no hace que tenga mucho impacto en la política institucional, ¿no? Del lado de la izquierda se marcha menos, aunque dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo suele cubrir un poco más las marchas en favor del gobierno. Hay una mayoría de movilizaciones para defender el voto de Castillo entre junio y julio, ¿no? Algunas son más grandes, inclusive que las de la derecha, llenan alrededor de 20.000 personas, pero en junio, julio, en el contexto electoral, ¿no? Luego, más bien, las marchas han sido bastante más que pequeñas, inclusive que las de derecha, ¿no? Como unas portátiles, ¿no? Donde se destacan organizaciones cercanas a Perú Libre, ¿no? A la facción magisterial de Castillo, y a diversos colectivos patriotas, licenciados del ejército, ¿no? Que tienen simpatías con el gobierno en su versión más radical, ¿no? Sin embargo, por su pequeñez tampoco es que tengan mucho impacto en las disputas entre el gobierno y el parlamento. 3 minutos. Ok, entonces, me apuro. Sin embargo, lo que tenemos, mucha gente dice, bueno, tenemos esas fantasías, entonces no hay nada. Muchos hablamos que hay un imperio de la desidia, ¿no? Un imperio de la sensación de que una rabia fría. Con Merino había una rabia caliente, la sensación, en teoría de movimientos sociales siempre nos dicen que para que la gente tenga incentivos para movilizarse,
uno tiene que tener un objetivo, uno tiene que tener como que una, además, percepción de eficacia, de que vamos a llegar a algo mejor, ¿no? Y con Merino había eso, había la sensación de que caído Merino va a venir algo mejor, que la presión popular va a hacer que efectivamente salga alguien que no esté en la coalición vacadora, que al final es lo que ocurre, ¿no? A pesar de que la mayoría está en contra de que esté Sagasti, Sagasti es elegido porque hay una presión, porque se elija como presidente a alguien que no estuvo en la coalición que bajó a Vizcarra. Actualmente no hay mucha seguridad ni en sectores de derecha ni en sectores de izquierda de que lo que pueda venir después de Castillo sea necesariamente mejor, ¿no? Esa incertidumbre y pesimismo tan fuerte reduce el incentivo para la movilización. Desde la izquierda el enmarcado es que estamos en un dilema de castillismo o barbarie, y desde la derecha es el debate entre vacancia o barbarie, ¿no? Y entre esos dos polos, digamos, sin embargo, terminan institucionalmente anulados porque ambos no tienen incentivos para tumbarse al otro, porque implicaría reducir su propia permanencia hasta el 2026, ¿no? Hay una reactivación de la movilización. Esta es una tabla interesante del CIMCO, de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Yo más que conflictos sociales que en general no varían mucho, los conflictos generalmente ven un acumulado, ¿no? Un acumulado que siempre está entre 195 y 200. Ahorita está en 208, un poquito más de lo normal, pero no es, digamos, que hay un incremento dramático de los conflictos como unidad de análisis, pero de las protestas sí. Las protestas han venido incrementándose sostenidamente desde julio del año pasado, y en marzo han llegado a 363. Viendo los registros de la Defensoría del Pueblo, este es el pico más alto desde el retorno a la democracia, solamente superado por el pico de las protestas de noviembre del 2020, ¿no? 363 en marzo. Eso nos hace pensar que sí, hay un activismo, hay una movilización, ¿no? Eso va a llevar a una situación distinta, y con esto acabo. La movilización no necesariamente viene del lado de la demanda de vacancia, como piensa, como imagina, como sueña, como fantasea la derecha, ¿no? Sino, pero tampoco desde un lado de defensa del gobierno, ¿no? Sino por ahora, ¿no? Desde un reclamo de transportistas, agricultores, claramente de crecientes capacidades adquisitivas, ¿no? Aquí hay mucho por analizar. Se trata de un bloque amplio de trabajadores informales, donde también hay sectores más delincuenciales, ¿no? Pero estas son las primeras protestas contra Castillo populares, ¿no? Ahora obviamente están girando porque Castillo ha cambiado un poco el marco de análisis con la propuesta de la Asamblea Constituyente. La protesta del 5 de abril es otro fenómeno, más vinculado al detonante del estado de emergencia, ¿no? Y fue una protesta importante. Eso es otra cosa que es importante reconocer, ¿no? No fue la masa chiquita que siempre junta a la extrema derecha en Lima, fue un sector mucho más amplio, porque no todos quienes protestaron el 5 de abril son de extrema derecha, ¿no? Sino es un sector amplio de gente que inclusive es medio antipolítica, pero que se está hartando de tolerar al gobierno, ¿no? Y bueno, obviamente no es tan sorpresa porque en Lima el 64.6% vota por Fujimori, ¿no? El tema es que Castillo es el que hace posible que se junte esa rabia y se exprese en las calles o en los balcones con los cacerolazos, ¿no? Que no solamente fueron los distritos más acomodados. Castillo ha sido hasta ahora el mejor activista en contra de su gobierno. ¿Va a crecer esta protesta? Depende mucho de las decisiones del Ejecutivo y de la oposición, de la interacción de estos dos actores, ¿no? En el Perú es muy complicado agregar demandas, ¿no? A nivel nacional se necesitaría un enorme detonante, ¿no? La defensa o el rechazo a la constituyente lo va a lograr. Yo creo que es difícil, ¿no? Sobre todo porque estamos en un país todavía polarizado en estos términos, ¿no? Y lo más probable es que se den varias protestas sin necesariamente formar el gran movimiento aluvional que apuntalaría, digamos, el apoyo o el rechazo decisivo a la Asamblea, ¿no? Es por eso que es tan importante también mirar no solamente en este sentido el lado de la movilización, sino también el apoyo de actores institucionales para salir de esta crisis, ¿no? Sin esos actores institucionales no se va a poder ir a ningún lado. O sea, ahorita la salida no está solamente por el activismo, la protesta social, ¿no? Sino sobre todo por los aliados institucionales que van a ayudar a que esas propuestas puedan reconducirse, ¿no? Si no, la amenaza autoritaria está ahí, ¿no? Y es bien peligroso. Y con eso termino. Muchas gracias. Perdón por haberme pasado del tiempo. Y sí, muchas gracias. Y también perdón porque voy a tener que salir un poco antes porque tengo que preparar una clase que comienza en un ratito. Pero aquí me quedo un rato más. Muchas gracias, Omar, por tu participación. Bueno, la riqueza de ideas, pues, y planteamientos y esas miradas que cada uno de ustedes nos da una riqueza de mirada para evaluar y comprender
todo lo que significan los nuevos movimientos sociales en el Perú. César, bueno, tus reflexiones finales haciendo justamente ese balance y esa perspectiva también de qué va a pasar con los movimientos sociales. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ríos, y muchas gracias por las ponencias anteriores. Ha sido muy interesante escuchar las diferentes perspectivas, que además incluso son complementarias, al menos en lo de Rafael y Jorge Luis, respecto del tema que yo he trabajado. Bueno, brevemente, ¿no? Porque siento que se ha dicho muchas cosas y llevamos ya 1 hora, 50 minutos, y no quisiera más extender mi participación, voy a hacerlo muy breve. Bueno, simplemente plantear, ¿no? Que a nivel del sistema de justicia, a nivel de la operatividad, de la colonialidad del poder en los actores y actoras del sistema de justicia, no hay en el Perú una reflexión que lleve a cuestionar, digamos, de manera contundente ese papel que juegan. Los intentos de reformar el sistema de justicia, digamos, en el siglo XX, ¿no? Pasando por Seriajús en el 2003, o los intentos más recientes, después del escándalo de los cuellos blancos del puerto, los CNM Audios, no han tenido este tópico como un asunto relevante. Se ha cuestionado corrupción en el último caso, se ha generado unos puntos para guiar una serie de reformas. En el 2013, en Seriajús, lo más cercano a esto era hablar de acceso a la justicia, donde se planteaba así la necesidad de eliminar barreras y de acceso a la justicia que perjudicaban sobre todo a la población más pobre y la población rural, pero no hay, pero por otro lado se ha sentado esta idea que está presente en varios de los discursos de los presidentes del Poder Judicial, de que el sistema de justicia sirve para promover las inversiones, ¿no? Para garantizar las inversiones, y de alguna manera, o de una manera bastante contundente, diría yo, ha seguido reproduciéndose en el siglo XX sin mayor cuestionamientos, prácticas de los patrones de colonialidad del poder. Entonces, mirando hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema de justicia no va, en la medida que los intentos de reforma no han cuestionado la colonialidad del poder en la justicia, y menos en los intentos de reforma de la policía, que han habido algunos cuantos, el último, el plan Mariano Santos. En la medida que no se ha cuestionado esto, lo que podemos esperar es que se siga, que el sistema de justicia siga reproduciendo patrones de la colonialidad del poder, que los abogados y abogadas, y eso lo pongo yo en un artículo que escribí para una revista de derecho aquí en Perú, sigan siendo guardianes de la colonialidad, guardianes legales de la colonialidad del poder, y que la policía, los actores policiales sigan cumpliendo este papel de garantizar las inversiones y de reproducir la colonialidad del poder, que en este caso, en el caso concreto de la protesta que yo he investigado, favorece a la paracolonialidad, no a una colonialidad alterna, donde ya no es el norte global los beneficiarios principales, sino beneficiarios, digamos, intermedios, porque el capital estatal chino es quien se beneficia de la colonialidad del poder de los actores y las actoras del sistema de justicia. Había mucho más detalles sobre cómo opera concretamente, igual cómo incluso la policía, los agentes policiales racializados también son víctimas de la colonialidad del poder, siendo ellos heridos, maltratados, y finalmente un sistema que no les presta la mayor atención, que no investiga las violaciones de derechos humanos contra policías. Pero bueno, ya eso se queda en el tintero. Bueno, eso se queda en la exposición que iba a dar por cuestiones de tiempo. Solamente yo quiero llegar hasta ahí y decir que, bueno, a la 1 me tengo que retirar, entonces me disculpo con los compañeros y compañeras porque no voy a llegar hasta el final de este momento de réplica. Muchas gracias por haber escuchado mis planteamientos. Gracias, César. No, ya creo que la parte sustancial está. Donca,
Donca, te dejamos también unos minutos de reflexión final. No sé si Donca nos sigue. Creo que ya Donca no está. Bueno, si ya no está, Donca, Sí está, sí, profesor, ahí Sí, tiene sí, la veo. estoy, sino que no encontraba el Don- botón para... Ah, Donca, unos No me dejaba minutitos, desactivar. unos 2, 3 minutos de reflexión final, aunque son muy pocos, pero bueno, No, es muy tendríamos que rápido hacer lo que 3, yo quiero 4, 5 plantear. reuniones de una conversatorio tan interesante. A ver, Donca. Yo muy rápidamente, y es que creo que, digamos, dos reflexiones así, solo como para mantenerlas ahí y seguir abriendo el diálogo. Y es, por un lado, pues creo que el tema de movilización social ha tenido una capacidad de renovación muy interesante en América Latina, ¿no? Una capacidad de innovación que además ha podido conversar con los gobiernos alternativos, ha sabido, digamos, volverse parte de las respuestas a las crisis de las derechas y a las crisis de las élites nacionales, ha sabido volverse respuesta e interpelar también, mantener una capacidad de resistencia y aguante frente a los gobiernos de derecha que digamos, que se han ido rotando en los distintos países, ha tenido la capacidad sin duda de movilizar una agenda y vuelvo y digo, un formato feminista que creo que cada vez más es fundamental de que se vaya poniendo sobre la mesa y se vaya analizando su papel, su importancia, su rol, sus maneras, sus formas. Y creo que en ese sentido, digamos, más que solamente una lógica de protesta, lo que hay que asumir y entender sociológicamente es que la movilización social, no los movimientos sociales, es una categoría, no porque los movimientos no, sino digo, no solamente los movimientos, es una categoría clave de análisis sociológico latinoamericano, ¿cierto? Porque la movilización no solamente es expresión de los actores sociales organizados en clave de movimientos sociales y no solamente es expresión de protesta, es una manera, ¿cierto?, en la cual un sujeto social se manifiesta, una variedad, una diversidad de sujetos sociales se manifiestan y se expresan más allá de la protesta. Entonces creo que eso es un asunto clave. Y lo otro es este énfasis que han tenido varias de las ponencias en el sentido de, digamos, dar cuenta de cómo estas capacidades locales de resistencia frente al modelo económico, digamos, son las que dan claves no solamente para el aguante de la oposición, sino también para la consolidación de otro tipo de modelos de economía que creo que es fundamental insistirlo en términos de lo que viene pasando con la búsqueda de lógicas de gobernabilidad, de lógicas de lo público, digamos, distintas, realmente diferentes, porque parte de las frustraciones creo que tenemos latinoamericanas es que nuestros gobiernos alternativos no alcanzan a ser lo suficientemente distintos a lo que se quisiera, ¿no? Y a veces se acercan más a esta idea de administrar el neoliberalismo de manera más suave que realmente, digamos, jugársela a la implementación de modelos distintos. Y eso creo que también es una reflexión que nos permite en común seguir desarrollando las reflexiones o los ejes, digamos, de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Donca, muchas gracias. Jorge Luis Duárez, a ver también, Jorge, tus reflexiones finales. gracias, profesor, y gracias a todos los que han participado del conversatorio. Sí, algo muy cortito, la verdad. Yo quería, en diálogo con algunas cosas que se han discutido, destacar esta idea de las movilizaciones y cómo esto, como bien dice Donca, expresa sujetos políticos que, digamos, que no necesariamente supondrían fortalecimiento de democracia, ni mucho menos como lo destaca muy bien en la última intervención también, ¿no? O sea, las movilizaciones pueden construir sujetos políticos que más bien pongan en tensión la democracia y no necesariamente en lógica progresiva, ¿no? Sino más bien cuestionando derechos, ¿no? Pero si situamos en los casos que yo he querido destacar, digamos, de intervención, sí me gustaría pensar cómo dentro de los actores locales que están involucrados en las disputas territoriales vinculadas al extractivismo, uno puede encontrar cómo estos, al ser pegados, construyen identificaciones colectivas, ponen en tensión y evidencian los límites de los modos de desarrollo actualmente, que si bien en crisis, pero continúan teniendo una relativa hegemonía, ¿no? Los límites del extractivismo como modo de desarrollo, quiero decir, ¿no? Sus límites tanto ideológicos, en tanto intentan subordinar otras concepciones de bienestar y de buen vivir, ¿no? Que son contrahegemonías que están ahí a nivel local, ¿no? En disputa, ¿no? Sus límites ecológicos, con toda la crisis que conocemos, ¿no? En esta lógica
de explotación de recursos naturales y los desequilibrios ecosistémicos que están generando, amenazando, ¿no?, los proyectos de vida de las comunidades. Y también sus límites institucionales, ¿no? En gran medida este reemplazo del Estado por la gobernanza empresarial, este Estado empresarial que, digamos, pone en tensión la posibilidad de entender y de lograr consensos mínimos que permitan un desarrollo de bienestar o de buen vivir en las localidades, ¿no? Pienso que los conflictos en este sentido evidencian estos límites y que están en el caso peruano los desafíos también de que los partidos al parecer no han revitalizado sus tradiciones políticas para tener esa capacidad de diálogo con estos fenómenos que se dan a nivel local, regional, ¿no? Entonces los desafíos ahí son bastante importantes para los diversos actores. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos y todas. Gracias a ti, Jorge, también por tus aportes, ¿no? Bueno, Rafael, creo que también es importante tu síntesis de las Gracias. intervenciones, comentarios de los demás colegas. Sí. Muy bien, no, muy gracias. Muy interesantes las reflexiones de todas y todos. Creo que siguiendo la intervención de Omar, ¿no? Creo que estamos en un momento de cambio seria del escenario de movilización en el país, ¿no? Y creo que aparte de la movilización de estas derechas, que estoy muy de acuerdo con todo lo dicho, creo que hay que tomarlo muy en serio, creo que es una actitud muy equivocada desde las izquierdas a veces de despreciar o de decir que no es, o etcétera, porque no cabe tanto en nuestros conceptos, eso no ayuda a comprender, ¿no? Creo que hay un tercer campo de movilización que yo recién estoy entrando, por eso no he querido plantear mucho al respecto en este momento, ¿no? Pero creo que hay un tercer campo que va a ser muy importante en los años que vienen, o que ya lo es, ¿no? Y esa es la movilización social desde las economías ilegales, grises y informales en los territorios, ¿no? Donde hay una construcción de poder político muy serio, ¿no? Los mineros ilegales desde Madre de Dios son el mejor ejemplo, que lograron no solamente generar una suerte de movimiento, pero también participación y control del gobierno regional, ¿no? Es casi una región que funciona bajo reglas distintas y tiene su representatividad también a nivel nacional a través de distintos partidos, y justamente son estos tipos de actores que de alguna manera llegan a ser puentes entre estas derechas y el tipo de izquierda que representa Perú Libre, ¿no? Son estos actores también que están disputando los territorios locales de una forma muy violenta, pero muy exitosa, ¿no? Uno ve también, por ejemplo, el avance del narco en zonas donde antes no había estado, con mucho éxito. Entonces, yo en ese sentido veo de que hay una suerte de fragmentación de los campos sociales locales, llevando a disputas articulados a actores políticos, también a actores armados en algunos casos, y con intereses de economías muy fuertes, que representan una amenaza muy fuerte sobre las luchas que tenemos más simpatía, ¿no? Los procesos autonómicos indígenas, las rondas campesinas, etcétera, etcétera. Además, nuevamente, estos actores y los procesos que pueden indicar cambios tienen otro problema, y eso es la construcción de o la continuidad de este estado minero policial, ¿no? Que genera lógicas de excepción en territorios como el corredor minero, donde nuevamente tenemos un estado de emergencia. Entonces, es un escenario bastante complejo, que resulta ser aún más complejo por las enormes dificultades que tenemos de articular entre distintas luchas locales, entre distintos territorios y movimientos. Mi impresión es que estamos al inicio de un nuevo ciclo, un ciclo con una lógica muy distinta, donde casi todo está por hacer, ¿no es cierto? Obviamente con los raíces en el pasado, con los raíces en los aprendizajes, pero también con mucha necesidad de crear nuevas formas organizativas, procesos de movilización e imaginarios políticos. Gracias, Jaime, ahí lo dejo. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. Omar, también tus reflexiones finales. Sí, muchas gracias, Jaime. Y sí, totalmente de acuerdo con quienes me han antecedido, especialmente con Rafa, que está hablando sobre estos otros temas que a veces no se toman, estos otros temas que a veces no son tan visibilizados desde la clásica agenda de acción colectiva y movimientos sociales, ¿no?
Y efectivamente, ¿no? Al margen del tema de los sectores conservadores movilizando, ¿no? Conservadores o de extrema derecha movilizando, están también este otro río subterráneo, ¿no? De actores que son organizados desde los bloques informales, ¿no? Ahí Giselle Vila, por ejemplo, tiene hipótesis, ideas muy, muy interesantes al respecto. Yo llegué a entrevistar a Walter Adubiri, y Adubiri me decía más o menos eso, ¿no? El tema, por ejemplo, con lo extractivista, me decía que el problema no es el extractivismo, el problema es que la plata se va al norte, ¿no? El problema es que son las grandes transnacionales las que se llevan, las que extraen el dinero, pero la minería informal redistribuye ese dinero, la plata se queda en el territorio. Y eso es importante, ¿no? Que el Estado tenga el recurso, pero también que facilite, ¿no? Que privados informales puedan también extraerlo, porque al final la consecuencia es lo que se busca, que la plata, el dinero, el ingreso se redistribuye a nivel local, ¿no? Es una lectura bien distinta, digamos, a lo que uno suele imaginarse con las demandas anti-extractivistas o contra las transnacionales, ¿no? Y eso está ahí. Y obviamente eso se vincula mucho al proceso boliviano, ¿no? Que es un proceso que desde Puno se mira con muchísima atención. Y ahorita todavía no hay actores políticos nacionales que intenten representar eso de forma muy orgánica, ¿no? Pero Pedro Castillo y gente como la de Perú Libre han intentado hacer eso, ¿no? Desde el lado de la izquierda, pero no necesariamente eso va a terminar representándose desde el lado de la izquierda, ¿no? Tranquilamente también puede representarse desde otros bloques populistas, ¿no? Y bueno, no quería acabar con esa nota tan pesimista o digamos, de fragmentación y de otras áreas por las que tenemos que preocuparnos, sino también recuperar un poco la idea cuando me preguntan, digamos, de qué pasó con el estallido de noviembre que generó tanto entusiasmo, los jóvenes que ya no están, ¿no? Que no se generó organización, ¿no? Que en Chile eso generó organización, que en Colombia eso generó organización, en Perú no. Y en verdad, cuando entrevisto a algunos jóvenes que participaron en el estallido, muchos me dicen que si bien no hay organizaciones grandes, fuertes, sí han quedado redes interpersonales importantes. Cosas tan simples como grupos de WhatsApp que sirven, digamos, para reforzar grupos y hacer que, digamos, sienta, digamos, una cierta precedencia que ayuda a que la gente se siga movilizando. Es más, yo he entrevistado a una chica en Piura que me decía que para las marchas contra la movilización Pulpín, contra la ley Pulpín, ellos organizaron un chat en WhatsApp y que ese chat quedó como que latente y se volvió a activar en las marchas del 2020 contra Merino, ¿no? Solamente para decir que así no hayan grandes movimientos y grandes organizaciones como a veces nos dicen que tenemos que imaginar, sí hay estas redes interpersonales, ¿no? Sí hay este tejido, ¿no? Que puede ser insumo para construir algo. Lo importante es que también necesitamos actores políticos que ayuden a encauzar esa rabia, encauzar esas organizaciones, encauzar ese tejido, ¿no? Y bueno, ojalá se logren, ¿no? Y bueno, ahí me quedo también. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Bueno, en nombre pues de la presidencia, mi presidencia, el comité directivo y el Consejo Consultivo de la Acción Latinoamericana, agradecerles a cada uno, ¿no?, de ustedes, sobre todo a nuestros conferencistas, a todos los que nos han seguido por todos los medios, ¿no? Creo que ustedes han hecho una lección realmente profunda de una radiografía para todos nuestros países y esos desafíos de construir nuevos conceptos, ir a nuevas reflexiones que creo que van a ayudar mucho a los que han seguido este conversatorio a seguir preocupándonos por resolver estos profundos problemas, porque en esta transición creo lo que está en juego no solamente es la crisis raigal que decía Aníbal Quijano, ¿no? Nuestro gran querido Aníbal Quijano, la crisis raigal que pone en cuestión lo que él decía, el monstruo climático, sino la propia supervivencia de la especie. Creo apostando por la vida vamos a contribuir a que el mundo sea mejor. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias.